La Estrella, martes 10 de octubre 2023. Actualidad. Gestores culturales cuestionan grave retroceso en inclusión. Realizadores y productores de contenido de accesibilidad audiovisual dicen haberse enterado fortuitamente de la imposibilidad de incluir audiodescripciones en proyectos de fondo audiovisual. Subsecretaría trabaja en nuevo modelo. Fabiola Ávila Hernández, La Estrella de Valparaíso. Molestia y sorpresa provocó en realizadores y productores audiovisuales la decisión del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de eliminar el requisito de obligatoriedad a los postulantes al fondo audiovisual de incorporar en sus producciones formatos inclusivos para personas sordas, ciegas e hipoacúsicas. Según diversas fuentes ministeriales y de los gremios culturales, muchas veces la finalidad de resguardar la calidad de la integración de formatos inclusivos eran mal utilizados y no se cumplía el objetivo, lo que llevó a que hoy no exista requisito ni obligatoriedad. Desde la Subsecretaría de las Culturas, el Arte y Patrimonio comentaron que, comillas, las bases del Fondo Audiovisual 2023 fueron aprobadas por el Consejo de las Artes y la Industria Audiovisual, que entre diversos cambios incluyó el relativo a las versiones accesibles en las películas financiadas por esta vía. Esto como respuesta a una solicitud de diversos gremios del sector, que aseguraron que dicha medida resultaba ineficiente, pues no garantizaba la inclusión ni la calidad de las traducciones. La versión 2023 ya está lanzada, y muchos realizadores que se han especializado en este formato especial de accesibilidad y adaptación encontraron que debían presentar sus aportes que implican una especialización adecuada y profesional para estar a la altura de los filmes en cuestión, y no fueron informados del cambio, ante lo cual, desde el Ministerio, señalan que pese a no incluirlo este año, la Secretaría Ejecutiva del Fondo de Fomento Audiovisual se encuentra trabajando en un plan que garantice la calidad de las traducciones y comprometa un modelo a 3 años que permita hacer accesibles un determinado número de películas chilenas. Retroceso. Más allá de lo que se esté generando para el futuro, lo cierto es que este requisito fue internalizado por realizadores de proyectos inclusivos, lo que les significó estudios y preparación, inversión de tiempo y dinero para profesionalizar la demanda de las personas ciegas, sordas y con hipoacusia de acceso al séptimo arte y a toda la gama de creación audiovisual que hoy Chile y el mundo amplían cada vez más con alta calidad en sus producciones. Para Natacha Valenzuela, creadora viñamarina de Historias para Todos y productora especializada en accesibilidad audiovisual, enterarse fue fortuito, comillas, supe de esta situación leyendo las bases del Fondo Audiovisual de este año y me llamó la atención que no se mencionara el tema. Entonces hice la pregunta a través de OIRS y ahí me confirmaron. Luego, a través de redes sociales, vi la publicación de una persona ciega que preguntaba por lo mismo. Relata. Valenzuela cuenta que, comillas, el trabajo que nosotros realizamos, al igual que el de otras productoras dedicadas a lo mismo, como Pupa o Almada Media, es súper delicado. Es un trabajo manual en que se revisa la película muchas veces, segundo a segundo, con el objeto de hacer la adaptación lo más fielmente posible de la obra original, rescatando los sonidos, los detalles visuales, utilizando una locución e interpretación en lengua de señas chilena adecuada, etc. En el fondo se trata de respetar la obra de manera de entregar la mejor experiencia a la persona con discapacidad. Y para eso hemos estudiado, nos hemos capacitado en un tema que antes era desconocido en nuestro país. Considera que hay retroceso, comillas. Creo que nuestro país iba en la dirección correcta, faltaban cosas como buscar espacios en donde exhibir las obras adaptadas, como exigir días o espacios de muestras accesibles en los festivales de cine o en onda media, pero se estaba avanzando. En 2018, Chile ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En 2021, nuestro país estableció la lengua de señas como el medio de comunicación oficial de las personas sordas. En 2022, el presidente Boric anunció el Plan Nacional de Accesibilidad Universal. Y ahora nos encontramos con esto. Es como, ¿qué pasó? Porque no es solo un retroceso, sino también es una paradoja. Cierre de comillas.
Para María José Ruiz, directora ejecutiva de Fundación por un Chile Inclusivo, retirar la línea de accesibilidad es una decisión lamentable del gobierno, ya que está vulnerando los derechos lingüísticos de la comunidad sorda, de acuerdo a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Los Estados parte deben tener ajustes necesarios de accesibilidad para acceder a material audiovisual, esto es, subtítulos y recuadros de intérprete. Entonces se vulneran los tratados internacionales. Además, en su campaña, el presidente Boric prometió respetar la diversidad, y esta eliminación no se condice con su conducción hacia un país más inclusivo. Nosotros, las personas sordas, necesitamos acceder en igualdad de oportunidades en todo ámbito, incluido el enfoque cultural, una medida que debe ser reestudiada y no eliminada de esta manera, sentencia. Otro usuario de producción audiovisual es Guillermo Castillo, hombre ciego, profesor de la Pontificia Universidad Católica hace 12 años, además de hacer clases de literatura infantil, y desde ese lugar ha generado distintos proyectos vinculados con la inclusión, trabajando en la Biblioteca Pública Digital, en el Club de Lectura Inclusivo, desde donde hoy, comillas, tenemos 2 fondos en ejercicio, uno sobre descripción de narrativas visuales para personas ciegas, y ahora uno que está en proceso que tiene que ver con el estado del arte en el Tratado de Marrakech en Chile, que tiene que ver con hacer ciertas excepciones de los derechos de autor y otras para generar material accesible para personas ciegas y con discapacidad motriz, que no pueden mover las manos para tomar los libros. Castillo se declara indignado con esta decisión porque considera que, comillas, el Estado tiene que resguardar para que el tratado se cumpla, que exista esa posibilidad de que el material sea accesible para personas con discapacidad visual. En ese sentido, cuando se retira esta línea de accesibilidad desde el Fondo de Cultura, puede que no se esté directamente infringiendo la ley, porque no ocurre una infracción, pero sí ocurre un gesto político disonante de lo que Chile está suscribiendo en el tratado. No es solo un espacio ganado, es una obligación política, sentencia. Y si nos vamos al Tratado de Marrakech, Andrea Montesinos, abogada de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, académica de Derecho Civil y especialista en derechos de las personas con discapacidad, señala que, comillas, acá hay que aplicar los principios generales que establece la misma Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el sentido de que siempre debe considerarse la eliminación de las barreras. Lo que busca la Convención y este mismo tratado, el de Marrakech, también es justamente eliminar barreras que el entorno impone a las personas con discapacidad, y eliminándolas les damos mucho mayor oportunidad de inclusión y desarrollo y de ejercicio de derecho a las personas en esta condición. Por lo tanto, la respuesta sería claramente, habría que aplicarlo no solo el tema audiovisual, sino que a cualquier otra instancia en que se diera la posibilidad de establecer ese ajuste, que por lo demás es un ajuste razonable. Fondo y análisis del dilema. El diputado Otuiti Teao, miembro de la Comisión de Cultura de la Cámara, señala que, comillas, es importante que el Fondo de Fomento Audiovisual contemple como uno de sus criterios de elegibilidad proyectos que promuevan la inclusión en nuestra sociedad a través de este formato de expresión artística. Teao comenta que, comillas, existe por ley la posibilidad de reconocer y visibilizar el trabajo que realizan organizaciones vinculadas a la inclusión. A través de este reglamento, sin embargo, nos parece que, ante la relevancia de esta temática, resulta fundamental no dejar esto a criterio de una determinada administración, sino que es importante poder establecer por ley una línea de financiamiento especial para los proyectos de inclusión que postulen a este fondo, garantizando al menos una cuota mínima de participación, la que hoy no está asegurada, sentencia. Por su parte, el profesor Castillo arremete nuevamente en su molestia, comillas, a mí me parece que esta conversación tiene que ser realizada en un nivel serio, casi académico, porque lo que termina pasando es que esto parece ser un gesto de buena voluntad, y no es así. El ministerio tiene que financiar, no es un favor que se le está pidiendo, no es una caridad, y mucho menos un asistencialismo. Y prosigue, comillas, mi interpretación es que se trata de una cuestión económica, porque las autoridades no entienden que detrás de una decisión como esa están dejando fuera de la cultura nacional a las personas ciegas. Hoy día las grandes productoras de streaming también hacen material audiovisual. Estoy pensando en Netflix, Amazon Prime, HBO y otras más. Están haciendo audiodescripción. Entonces la razón económica es como absurda. ¿Qué pasa? Cierre de comillas.
Guillermo Castillo hace un reconocimiento de la labor de las productoras nacionales que se han especializado en formatos inclusivos, comillas. Es un trabajo inmenso que están realizando las productoras de contenido audiovisual, muchas veces teniendo que golpear puertas pidiendo financiamiento de maneras que son tremendamente duras. Por ejemplo, yo me demoré 3 a 4 años en ver Una mujer fantástica. Me demoré 3 años en ver Historia de un oso. Lo pude ver solo porque Almada Media la audiodescribió. Me demoré 2 años en ver Bestia. Entonces eso es un problema, es una injusticia, es una falta de criterio político, de respeto, de humanidad. Sentencia. Logo de Pupa Estudio Creativo. Este video ha sido creado voluntariamente por el equipo de Pupa Estudio Creativo, con el fin de accesibilizar esta noticia para que las personas con diversidad sensorial también puedan estar informadas. Créditos. Voz y edición, Jimena Quirós Peters. Interpretación en lengua de señas chilena, Paulina Cortés. Subtitulado, Alejandro Torres.